Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda clase. En esta clase vamos a hablar de los protocolos de hipófisis, órbita y oídos por resonancia magnética. Bueno, para comenzar, vamos a ver qué es la hipófisis. La hipófisis es una glándula que se encuentra en el cerebro y que regula la actividad de la mayor parte de las glándulas endocrinas y determina la cantidad de estimulación que necesitan las glándulas sobre las que actúan. La hipófisis, a través de lo que se llama la retroalimentación negativa, controla el funcionamiento de un montón de glándulas de nuestro cuerpo. ¿Cómo es esto? Si baja la concentración de hormonal, por ejemplo, en la tiroides, lo que hace, manda un aviso a la hipófisis, entonces esta aumenta la producción de la hormona que va a estimular a la tiroides para generar su propia hormona. Fíjense en este dibujo la cantidad de estructuras en las cuales tiene importancia la hipófisis, ¿no? Por ejemplo, en las mamas, en los ovarios, testículos, la corteza suprarrenal, la glándula tiroides, los riñones. Bueno, actúa sobre un montón de órganos. ¿Qué características tiene la hipófisis? La hipófisis se encuentra en la silla turca. Suele ser más grande en las mujeres que en los hombres. Las anomalías más comunes suelen ser los adenomas de hipófisis y los quistes de Rakelet y los craneofaringiomas. El tallo hipofisario conecta la hipófisis con el cerebro y por arriba se encuentra el quiasma óptico. Y más arriba del quiasma óptico, el hipotálamo, que forma las paredes laterales y el suelo del tercer ventrículo. A los costados de la hipófisis tenemos el seno cavernoso, que es una estructura por la cual pasan las arterias carótidas y pasan pares craneales, los nervios que que salen del cerebro hacia el cuerpo. Y por debajo tendremos el seno enfonoidal. La hipófisis tiene una zona anterior y una zona posterior, la neurohipófisis y la adenohipófisis. Bueno, ¿cuál va a ser el protocolo nuestro de estudio? Bueno, las bobinas que se utilizan es la bobina de cerebro, como ya habíamos visto en la clase anterior. El posicionamiento es de cúbito supino. Acuérdense que también dijimos que en el caso que el paciente no pueda soportar esta posición, podemos ponerlo en otra, pero siempre tenemos que avisar al equipo cuál es la posición que estamos utilizando. Los planos de corte van a ser cortes coronales, axiales y sagitales, en lo posible de 2 milímetros. Acuérdense que la hipófisis es una estructura muy chiquita, entonces no podemos realizar cortes muy gruesos. Y las secuencias que se utilizan son las básicas, T2, T1 FATSAT. Aquí vamos a la programación de los cortes, podemos ver arriba a la izquierda la programación de los cortes coronales que van a ser perpendiculares al piso de la silla turca o paralelos al tallo hipofisario sobre el plano sagital. Bueno, esto también va a depender del médico con el cual estemos trabajando, o en el centro en el cual estemos trabajando, se programa de una forma o de otra. Y sobre el plano axial vamos a hacer paralelos a la hipófisis. Los cortes sagitales van a ser perpendiculares a la hipófisis sobre el plano axial y sobre el plano coronal. Buscamos la ubicación de la hipófisis y la colocamos en esa posición. Hay una secuencia muy importante que se realiza en los estudios de hipófisis con contraste. Cabe aclarar que la hipófisis siempre debe hacerse con contraste. A veces está el pedido de sin contraste, pero realmente no puede tener una valoración clínica. La secuencia dinámica hace una misma secuencia, fíjese en la primera fase a la izquierda es sin contraste y a medida que pasa el tiempo se va tiñendo. Acuérdense que la hipófisis no tiene barrera hematoencefálica, así que hay que poner poco contraste porque enseguida toma el mismo. Entonces vamos a poder ver si hay alguna patología, cómo va tomando la hipófisis el contraste a medida que pasa el tiempo. Esto nos va a permitir, por ejemplo, el estudio del adenoma hipofisario. Aquí vemos unas patologías más comunes, el microadenoma, normalmente se sospecha esta patología cuando hay un aumento de prolactina en sangre y su diámetro es menor a 10 milímetros, ligeramente hipointenso en T1 y ligeramente hiperintenso en T2. En esta secuencia, sí, fíjense arriba a la derecha,
que la secuencia coronal que tiene gadolinio se observa hiperintensidad de la glándula, pero la zona donde está el microadenoma se ve hipointensa, porque ya podemos ver que no toma contraste. Y abajo tenemos un macroadenoma, son estructuras de mayores a 10 milímetros con áreas de necrosis que crecen hacia arriba y bueno, tiene una configuración característica que se llama de muñeco de nieve. Otra de las estructuras que vamos a estudiar hoy son las órbitas, que son las cavidades óseas situadas bajo la bóveda craneal, en las cuales se localizan los ojos, digamos, con sus músculos que van a permitir la movilidad, el paquete neurovascular, la glándula lagrimal y la grasa que protege a las órbitas. Las características de la órbita, dentro de la órbita se encuentran los músculos que permiten el movimiento, como decíamos, del globo ocular, se encuentra el nervio óptico, es una de las estructuras más estudiadas en resonancia magnética y tienen varias patologías que después más adelante las vamos a ver. Bueno, el protocolo de estudio, nuevamente, la utilización de la bobina de cerebro. Posicionamiento de cúbito supino. Es importante decirle al paciente que mantenga los ojos cerrados, porque ya vamos a estudiar esta estructura, lo importante es que no tenga movimiento. Los planos de corte van a ser coronales, axiales y sagitales de 2 milímetros, y las secuencias T2 y T1 FATSAT ambas. O sea, lo importante de la órbita es que las secuencias sean FATSAT. Acuérdense que eran las secuencias FATSAT, son esas secuencias que saturan la grasa, FATSAT o STIR, ya que hay mucho componente graso en la órbita, entonces debemos anular su señal para poder ver si hay alguna patología en la misma. Si no, es como que la grasa nos va a no nos va a permitir observar estas patologías. Pues la programación de los cortes, bueno, aquí tenemos los planos coronales, perpendiculares al nervio óptico, buscamos arriba a la izquierda el nervio óptico en la zona central, lo hacemos perpendiculares, desde órbita hasta por atrás pasando el quiasma óptico, porque también aquí tenemos que estudiar el quiasma óptico cuando estudiamos las órbitas, ¿no? Y aquí tenemos sobre el plano axial, también ir bien hacia adelante y bien hacia atrás. Y los cortes axiales van a ir paralelos al nervio óptico sobre el corte sagital. Y sobre el corte coronal también debemos unir con una misma línea ambos nervios oculares. ¿Cuáles son las patologías más comunes? Bueno, podemos tener infecciones, podemos tener enfermedades desmielinizantes del nervio óptico, algunos tumores, que comprimen el paquete facio nervioso, que pueden llevar el ojo hacia adelante, produciendo una exoftalmia. Bueno, hay un montón de patologías que son importantes estudiar, pero siempre recuerden que las secuencias más importantes son las secuencias FATSAT. Pues la última estructura que vamos a estudiar hoy van a ser los oídos. Los oídos constituyen un órgano de la audición y del equilibrio también. Está formado por el oído externo, el oído medio y el oído interno. Estas zonas actúan conjuntamente para convertir la onda que entra por el oído externo en impulsos nerviosos que van a viajar hasta el cerebro y donde vamos a percibir, obviamente, el sonido. Características de los oídos, el oído medio está formado por el tímpano y el antro. El antro es una celdilla situada por encima y detrás de la cavidad timpánica y conecta esta a través del aditus con el antro. El epitímpano, por ejemplo, es la parte superior de la cavidad timpánica por encima de la membrana timpánica y contiene la cabeza del martillo, el cuerpo del yunque. Es que junto al martillo, el yunque y el estribo, que son los tres huesecillos del oído, que a veces tienen patologías y a veces se reemplazan, van a ser los encargados de transferir las ondas sonoras a través del estribo hacia el cerebro. También tenemos la cóclea, que está en la ventana oval. Bueno, vamos de vuelta al protocolo de estudio. Al ser todas estructuras que están dentro del cerebro, obviamente que el protocolo, la bobina siempre va a ser la de cerebro y el posicionamiento del paciente va a ser siempre el mismo. Lo que va a variar es la forma en que nosotros programamos los cortes.
Entonces, bobina de cerebro, decúbito supino, los planos de corte van a ser axiales y coronales y sagitales de 2 milímetros, y las secuencias sí van a ser T1 y T1 FATSAT, y vamos a agregar aquí una secuencia T2 de alta resolución que ahora más adelante la vamos a estudiar. Bueno, ¿cómo se programan los cortes? Bueno, se van a hacer cortes coronales paralelos a los nervios auditivos sobre el axial. Aquí vemos arriba a la izquierda un corte axial donde se ven los conductos auditivos y los canales semicirculares. Bueno, debemos unir con una línea ambos conductos de ambos lados para que después, cuando obtengamos la imagen, podamos ver los dos nervios auditivos en el mismo plano. Sobre el corte sagital podemos seguir perpendiculares a la línea esa del cuerpo calloso. ¿Se acuerdan que estudiábamos para el corte axial del cerebro? Y los axiales también van a ser siguiendo los nervios auditivos, pero sobre el plano coronal. Entonces esto nos va a permitir ver los dos conductos o los dos oídos a la misma altura. Bueno, vamos a ver el T2 de alta resolución. Esto es una secuencia, se llama fiesta en los equipos GE o SIS, en los equipos Siemens. Son secuencias de alta resolución que permiten la visualización de los pares craneales porque hacen un buen contraste entre el líquido cefalorraquídeo y los nervios. Son secuencias con un TR muy bajo y un T alto, o sea, espera a que todas las estructuras se relajen para poder realizar la secuencia. Fíjense aquí, vemos a la izquierda los nervios, el nervio facial que va por abajo y el vestibular por arriba. Y aquí a la derecha, en la flecha roja, vemos el trigémino. O sea que esta es una buena secuencia que se usa siempre para el estudio de oído, pero también nos permite el estudio de los pares craneales. ¿Qué patologías comunes vamos a ver en el oído? El neurofamoso neurinoma del acústico. Aquí a la izquierda vemos uno que es más grande y a la derecha vemos uno que es canicalucular, que es un poquito más chiquito. Bueno, hasta aquí llegamos con esta clase. Eh, Espero que les haya sido de utilidad. Lean la bibliografía, busquen si quieren información en internet, hay mucho. Les dejo también, siempre digo, esta linda página que se llama The Radiology Assistant, que es una página de libre acceso, que es muy linda, tiene muchas cosas de resonancia, muy bien explicadas las patologías y la programación de los cortes. Así que investiguen esta página que les va a ser útil para el estudio no solo de lo que vimos en esta clase, sino de todas las cosas que vayamos viendo. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Acuérdense tenemos el foro de consultas y de realizar la tarea de producción, que es algo muy interesante. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por su atención.